Pues continúo un poco hablando de libertades, ¿no? Si lo que hablábamos antes puede estar más relacionado con la libertad de expresión, hay otra libertad que también se recoge en nuestra Constitución, que es muy significativa y muy característica de las democracias, que es la libertad de creación artística, ¿no? El hecho de que yo pueda manifestar libremente mi opinión, no a través de un comentario en Twitter, sino de una obra de arte, ¿no? Por eso existe también el arte ideológico y el arte que sirve muchas veces como propaganda o como revolución frente a ciertos movimientos sociales. Y curiosamente vi un artículo en nuestra Constitución, el artículo 52, que decía algo así como que el Estado alentará a los creadores y a los artistas a producir obras de alto valor ideológico y artístico y enlistar a los amplios sectores, las masas, en actividades literarias y artísticas. A mí lo que me suena a esto, leyéndolo un poco por encima, es que realmente el Estado se inmiscuye incluso en la creación artística. Por tanto, no existe realmente esa posibilidad de hacer arte que pueda criticar al régimen. Por eso, te hago una pregunta, ¿no? Con el meme este que se hizo muy viral ahora en el tema de las elecciones en España de Pedro Sánchez, ¿no? Era un meme, bueno, pues que estigmatizaba un poco la figura de Pedro Sánchez. ¿Se podría hacer lo mismo con el líder Kim Jong-un en Corea del Norte? No, pero es que tampoco lo harían con Pedro Sánchez. Es que yo, como español, yo mismo considero que es una falta de respeto hacia otra persona que te puede Ujú. gustar más o menos, pero es que para mí eso no es arte. Para mí eso es insulto directo, haciéndolo pasar, pues bueno, si quieres llamar a un meme arte, lo llamas, ¿no? Para nosotros, en general, muchos de los memes, pues puedes decir que son chistes o que son imágenes para complementar un mensaje ideológico que tú quieras dar, pero es que a mí quemar, o sea, la bandera española, por ejemplo, que tenga el escudo monárquico, yo no soy monárquico, pero no voy a quemar la bandera de España ni la foto del rey, porque la mayoría de españoles han decidido que esa persona pues debe estar ahí todavía. Lo mismo los que hayan votado a Pedro Sánchez. A mí no me gusta Pedro Sánchez, pero debo respetar que ha habido una parte de españoles que le han votado. Entonces, ¿por qué le voy a llamar perro, que es un insulto, además bastante fuerte en español, ¿no? ¿Por qué vas a simplemente dedicarte eso, a insultar a una persona porque no te gusta la ideología o que sea diferente? Es un concepto que no entra en Corea del Norte. El respeto, por ejemplo, no hay Islam en Corea del Norte, pero no vamos a ir quemando un Corán o no vamos a hacer otras barbaridades como se hacen, consideramos que se hacen frente a lo que es ofensa directa hacia las personas u ofensa a un sentimiento religioso o a un sentir de alguien. En Corea la gente es muy respetuosa hacia otros que piensen diferente. Por ejemplo, Corea nunca se mete con España, por eso, por tener a un reino elegido y de hecho puesto por Franco. Sabemos cómo fue la historia española. El franquismo nunca ha sido limpiado en España. Y si los españoles deciden que eso es lo que quieren para el país, la mayoría, aunque yo estoy en contra, no me voy a dedicar a insultar, además con vejaciones y con estupideces, o gastarme eso, gastarme una lona, todo el presupuesto en publicidad como Frente Obrero para poner al rey y al presidente besándose, en vez de usar esa lona para publicitar tu mensaje, ¿no? Hacer llegar un mensaje, por ejemplo, político de la fuerza de los trabajadores y los campesinos. Así que no lo entendemos en Corea de esa forma, ni yo mismo personalmente lo entiendo. Al igual que no entiendo que pues, una línea y un círculo sobre fondo blanco cuesten 20.000 euros, se exhiban las mayores galerías de arte como el mejor arte del mundo, ¿no? Como muchas de las cosas que pasa en Arco, eso ya roza la ridiculez como se ha demostrado por medios de comunicación. Y si, por ejemplo, esa crítica no se hiciera desde un meme, sino desde un cuadro, lo digo porque, por ejemplo, aquí en España no hay ningún tipo de problema en crear una bandera, en dibujar una bandera republicana, ¿no? O dibujar o pintar un supuesto Pero, ejército que alce la bandera republicana. perdona, no tanto, no tanto, ¿eh? No tanto porque recuerda el Mm. jueves lo que pasó con la familia real. Bueno, Cuidadín porque esa supuesta libertad, no, pero es que ¿dónde fijas los límites? ¿Los fijas tú, los fija la Casa Real, los fija quién? Ya no hay bueno, una libertad total, ya no hay una censura y hay una retirada del jueves. Como si según que hagas del rey. Y si no, hazlo tú y lo comprobamos bajo notario. Hazme un cuadro del rey aún, actual desnudo, lo pones en no, medio de pero una plaza. no es lo No, mismo. no, 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 No ¿cómo es que lo no? mismo. Ya hablaba No, de una no, no, no bandera es lo mismo, republicana. no. Bueno, pero tú ya estás metiendo límites a esa supuesta libertad de expresión. No te das cuenta que eres tú mismo el que te estás contradiciendo. Tú hablas de esa Bueno, libertad, 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 pero eres el primero que no te atreverías, porque tendrías consecuencias legales muy graves de llevar a cabo esa libertad de expresión, por ejemplo, con Su Majestad el Rey. Por lo tanto,
no puedes tú, desde tu posición como estudiante de políticas o lo que sea, establecer los límites de lo que tú crees la libertad para todos o de que hay libertad para todo. No, a mí me parece muy bien si tú fueras un anarquista y dijeras que cada uno haga lo que le dé la gana, como le dé la gana y no hayan consecuencias. Entonces te lo compraría y te diría, mira, este chaval pasa de todo y quiere, pues eso, el supuesto anarcocapitalismo del Wild Wild West. Pero no es el caso, hay límites y los límites los establece el sistema hasta cierto punto. Por eso igualmente, tú ahora mismo en tu canal, no sé cuántos seguidores tendrás, pero si de repente tú tuvieras un mensaje político muy claro y usaras tu canal para mandar ese mensaje político, otro gallo cantaría, te lo aseguro. Claro, pero quiero decir, dentro de esos límites, que por supuesto existen, o sea, yo no hablo de una libertad absoluta, hablo de Hay límites que quien realmente... fija, pero ¿quién fija esos límites? Bueno, Es que, o sea, realmente la Pedro Sánchez legalidad... sí, Pedro No, Sánchez sí y su majestad no. no. O sea, pero vamos, No, no, ¿de no. qué Sí, sí, no, pero vamos? sí, yo también estoy en contra de eso, ¿eh? O sea, a mí me parece ridículo que no se pueda atacar o que no se pueda hacer memes o críticas sobre la corona o que la figura de la corona esté más protegida que otro tipo de figuras, como por ejemplo tú bien decías el caso de Pedro Sánchez. Pero yo el ejemplo que te decía no es de atacar a una corona, sino precisamente de promover una ideología contraria a la monárquica, que es una republicana, ¿no? Es decir, en cualquier caso, establecer propaganda artística de una ideología contraria. La pregunta es, ¿yo podría hacer eso en Corea del Norte? Yo podría, por ejemplo, No, no, hacer porque un cuadro que edulcorara un sistema capitalista o que tuviera billetes impresos o algo por el estilo. no, porque en ese caso, como tú estás diciendo, es propaganda. Y nosotros en la lucha Ujú, ideológica se incluye la propaganda. Hemos hablado de medios de comunicación. Tienes ujú, unos elementos esenciales. O sea, el arte en ese aspecto, el arte propagandístico, una cosa es que me hables de un paisaje totalmente neutral. Y lo puedes hacer en el estilo que quieras en Corea. Tú puedes inventarte un estilo y hacer un paisaje. ¿Vale? ujú. Eso no tiene una propaganda. Pues puedes hacer hiperrealismo o cubismo o lo que te dé la gana. Pero cuando el arte es parte de la propaganda, entra dentro de la misma categoría de los medios de comunicación que hemos hablado antes. Y tú eres un artista y yo te puedo pagar para que hagas ese arte. A lo mejor eres un gran pintor, eres un gran dibujante, oye, necesitas dinero o simplemente te gusta el dinero y yo te encargo unas obras para que las exhibas contra Corea. Y eso se hace todos los días. De hecho, lo hace Estados Unidos. Vete al budget del gobierno estadounidense y verás que destina millones de dólares todos los años en propaganda contra Corea del Norte. Esa propaganda también incluye ese arte, entre comillas, en las que suele ser un arte muy directo, propagandístico, como el que tú dices. O sea, caras de Kim Jong-un como un monstruo, subido en un misil, o sea, buscan ridiculizar, insultar, y ese dinero que recibe ese artista viene de fondos del gobierno estadounidense y eso está abierto al público. Muy bien, pues siguiente libertad, Alejandro, que me gustaría preguntarte es el tema de la libertad de creencia religiosa, ¿no? Yo te he escuchado decir que hay tres religiones oficiales, corrígeme si me equivoco, pero creo que es la rama, el cristianismo es la rama católica y es la rama protestante, también es el budismo y también el chondoísmo, ¿no? Son las tres religiones que tenéis. ¿Por qué motivo no se permite, por ejemplo, que existan templos religiosos cristianos ortodoxos o, por ejemplo, islámicos, ¿no? O de otras religiones? Sí, existe de hecho una iglesia ortodoxa. Ujú, Esa iglesia no hay creencia ortodoxa tradicional en Corea, pero se hizo para que los extranjeros que viven, que son ortodoxos, pudieran acudir al culto y bueno, tener su lugar de encuentro. Eso se hizo principalmente para extranjeros. No hay islam en Corea, no hay creyentes en el islam, pero sí que existe una mezquita dentro de lo que es el área de la Embajada de Irán, donde también los países, pues sobre todo diplomáticos, empresarios, etcétera, musulmanes, van a realizar sus actos, sus rezos, etcétera, dentro de la embajada de Irán. Bueno, en el recinto, digamos, es donde estaría la mezquita. Técnicamente no sería, por lo tanto, norcoreano. Como sabrás, las embajadas se consideran territorio extranjero en este caso, ujú. y eso se debe precisamente a la influencia externa, tanto cultural como de cara al propio sistema. No puede existir una religión que atente contra la igualdad, por ejemplo, entre el hombre y la mujer. O sea, para nosotros existe la igualdad total, tanto de acceso a puestos de trabajo como en el ejército, como en salarios entre hombre y mujer. Por lo que nuestro Estado no va a permitir nunca que una religión, basándose supuestamente en órdenes de Dios, en un ente superior, diga que las mujeres solo están capacitadas para determinados tipos de trabajo o tienen que vestir de diferente forma, o por ejemplo, no pueden recibir una transfusión sanguínea en caso de accidente, ¿no? Con el caso de los testigos de Jehová.
Eso sin hablar ya de otras religiones como serían, por ejemplo, los mormones, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que está muy fuertemente controlada desde los propios Estados Unidos y ejerce una influencia política impresionante, sobre todo por parte de los organismos de inteligencia de la CIA, a la que muchos de esos líderes pertenecen. Para evitar esa influencia, el espionaje, la destrucción propia cultural y sobre todo los problemas o los enfrentamientos internos entre hinduistas, musulmanes, budistas, católicos, islámicos, etcétera, nuestro gobierno toma mucha atención a que no se introduzcan nuevas religiones y solo mantiene las religiones tradicionales que pueden convivir en ese sistema socialista, porque tanto budismo como cristianismo, como chondoísmo, en su base creyente, tiene una perfecta simbiosis o, digamos que se solapa perfectamente con el ideario socialista y no ataca a ninguno de estos principios igualitarios que tenemos. Ajá, pero eso lo entendería, por ejemplo, para el Islam, ¿no? Como decías, que sí que efectivamente marca desigualdades, ¿no? Entre el hombre y la mujer. Pero ¿cuál es el problema entonces con por ejemplo, el cristianismo ortodoxo? No, pues el cristianismo ortodoxo estaría simplemente porque no hay una base creyente, o sea, no podemos entrar en una batalla de proselitismo, no vamos a permitir que el país se convierta en un foco, por si tú permites entrar a los ortodoxos, ¿por qué no a los evangelistas? ¿Por qué no eso? ¿Por qué no a testigos de Jehová? ¿Por qué no a otras ramas que pudieran existir? Hay nuevas iglesias que se crean prácticamente casi a diario. En Estados Unidos, iglesias cristianas, yo he conocido a un multimillonario que creó su propia iglesia, ¿no? Con su propia Biblia. Para evitar ese tipo de enfrentamientos y sobre todo lucha de, a la hora de realizar proselitismo entre la población, enfrentamiento e intereses personales o de otros gobiernos, no permitimos ese tipo de introducción de nuevas religiones en el país. Y siguiendo con las libertades, ¿cómo está, esto me da especial curiosidad, cómo está regulada la homosexualidad y todo el colectivo LGTB en Corea del Norte? ¿Está permitido? ¿Está penalizado? ¿Cuál es la legislación? No hay ninguna regulación específica en ese Ujú, caso. Todo lo que tenga que ver con la sexualidad del individuo pertenece al ámbito de la vida privada. En este caso, el gobierno no se inmiscuye. Siempre lo que sí está claramente definido es la prostitución, tanto masculina como femenina, ujú. no existe, o la pornografía, que tampoco está presente en el país. Independientemente del sexo o de la orientación sexual, lo que está prohibido tajantemente es prostitución, pornografía, sobre todo el tema de prostitución, cualquier tipo o variante de la misma, que fue erradicada desde el 1948. Pero el tema de la prioridad sexual del individuo pertenece a su ámbito privado y no hay leyes que penalicen el sexo oral o sexo anal como sucede en Estados Unidos, en determinados estados. Ujú. He encontrado una información que decía que oficialmente, como tú bien dices, no se penaliza en ningún tipo de ley, aunque hay medios de comunicación oficiales que han mostrado la homosexualidad como un ejemplo de, y cito textualmente, decadencia moral de Occidente en contraste con la pureza de los valores socialistas del país. Uh -huh. Esto es cierto? ¿Sucede? Sí, pero esto es mucho ojo. Eso es respecto a la visión, por ejemplo, de lo que serían las manifestaciones de personas desnudas en la calle, que Ujú, se suceden, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países. O sea, lo que es la visión, cuando se hace referencia en esas noticias, en los medios de comunicación, a la preferencia sexual de un individuo, no se está hablando de esa preferencia sexual, sino el tipo de demostración que se hace, que suele reflejarse en los desfiles del orgullo gay, etcétera, donde especialmente pues, se encuentran actividades inmorales desde el punto de vista coreano, como pueda ser ir desnudo o enseñando el trasero por la calle. y está socialmente bien o mal visto la homosexualidad? ¿Tiene algún punto social? Está, como en cualquier otra sociedad, como en España, en Ujú, cualquier otro punto del mundo, la mayorías, la preferencia sexual mayoritaria, en este caso la heterosexualidad, ujú. siempre tiene una presión, ejerce una presión sobre otras minorías, como sucede, ya digo, en cualquier lugar del mundo. Ujú. En Corea no es diferente. O sea, hay una tendencia a querer que los hijos pues tengan su familia, se casen hombre con mujer. O sea, hay una tradición y una cultura
y sobre todo una presión familiar también el modelo de familia sea el modelo clásico, ¿no? Un modelo heterosexual. Pero eso, de nuevo, vuelve a suceder en cualquier lugar del mundo donde hay una presión de una mayoría sobre una minoría, ¿no? Respecto especialmente a una tradición que suele suceder en todas partes. Por desgracia es eso, en muchos países, como en España, hay muchas leyes aparentemente para beneficiar o proteger a las minorías de preferencia sexual, pero luego se suceden las palizas o se suceden los problemas, ¿no? Yo creo que el gran factor aquí está en la educación y en que si esas leyes no van acompañadas de lo que realmente es importante, que es que la sociedad entienda que existe esa minoría, pues se seguirán sucediendo este tipo de actitudes criminales contra las personas pues, homosexuales, etcétera. Pero ya digo, es muy similar a otros países del mundo donde hay una presión social respecto a de la mayoría heterosexual hacia las otras minorías.